día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Oye, no estaban con nosotros desde el año pasado. Señoras y señores, Miki Mulero, Ninfi López, Refrigerio, ¿cómo están ustedes? Feliz año nuevo. Bueno, en febrero. yo entré diciendo Happy New Year. Sí, así. Saludamos y bendecimos a toda esa audiencia Amén. linda que ha estado conectada acá todo el día de hoy. Un programazo tremendo, así que contento de poder estar amén. acá. Saludos a todos los que nos han escrito, que nos extrañaban. Ya estamos aquí, gracias al Señor, vivitos y coleando. Qué bueno. Pasamos nuestro proceso y lo podemos decir públicamente, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Nos tocó el COVID por ahí y pasamos un tiempo sumamente Les dio difícil. durito también a ustedes. Sí. ¿Ah? Les dio durito. No, nos dio durísimo. Muchacho, nos dio duro. Yo le soy sincero y lo digo públicamente. Uno de los días yo me despedí. Yo dije, Wow. me voy de esta tierra, pues. Llegó el día. ¿De veras? Sí. Literal. Ese día fue por dificultad para respirar. Dificultad respiratoria totalmente. El COVID me activó el asma, que hacía tiempo no me daba, y trancado completo. No había forma de respirar. de respirar. Yo lo único que pude hacer fue meterme debajo del chorro de agua caliente y ahí llorar y despedirme. Y yo dije, aquí yo no salgo de acá. Y cuando salgo uno de los días, mi sí se estaba desplomada, estaban bregando con ella también. O sea, nos dio duro. ¿Cuántos Duro. días estuvieron así? Bueno, lo fuerte, yo diría que como una semana y media. Lo fuerte. Lo 10 fuerte. días fácil. No, una semana y media fuerte. Una semana. Duro. Más pero- o menos. Y es algo, mira, este asunto del COVID es algo tan raro, la experiencia, porque hoy tú te levantas y tú no sientes nada, pero a la media hora tú estás tirado. Débil. Débil que no te puedes ni levantar de la cama. A rato te duele la cabeza que te quiere explotar por una cosa fuera de este mundo. Diferente. De momento, un malestar estomacal, pero o sea, es algo... Sí. Mareo, ¿verdad? Sí, de momento te da... ¿De momento te recuperabas o no te Sí, recuperabas? de momento tú te sentías? levantaste ese día y dices, Oye, estoy bien, se acabó. estoy saliendo de esto. Ajá. Pero En la tarde ya en la tarde tú estabas con fiebre, tirado de nuevo. Sí. Es algo impredecible. como que el sistema, yo lo que digo, el sistema estaba buscando, batallando por todos lados y ahí Sí, dando por todos lados y el sistema está, y es una cosa, pero en el área respiratoria, mira, eso era como un puñal ahí metido en el pulmón. Wow. Y bueno, Ahora, o sea, hubo medicamentos para la inflamación de las vías de respiratorias. todo, como muchachos, antibióticos. Sí, nuestros doctores estaban pendientes. ¿Funcionaban o era...? Yo no sé, bro, y a veces me tomaba Yo creo que eso da y más se la como un fe. dulce, bro. Yo creo que es la Yo siento fe, que es más la fe que uno tiene, ¿verdad? Yo no sé, en el yo no. Señor y esa Nosotros tenemos que cuestión. dar gracias al Señor una batería de doctores Sí, tremenda, pendiente a que nosotros. nos dejaban pendientes, etcétera. Al principio era como un catarro normal, un catarrito, O alergia, ajá, parecía alergia. una alergia, pero de momento, muchacho. Se afianzó. Sí. No, de momento. Yo te digo, un día que yo creía que yo no iba a salir de ahí. Wow. Sinceramente, yo dije, Pero Ebenezer, pero aquí Y tú eres un estamos. hombre saludable. Sí. sí, gracias a Amén. Dios, todo. Y la gente nos ve así, pero nuestro ejercicio, nuestras cosas siempre estamos activos, etcétera. Los que nos conocen saben que no nos detenemos, pero de verdad, Fue duro. Sí, señor. Y el proceso de la fiebre, conozco a alguien que cuando le pasaba la fiebre, pues qué chévere, voy a salir. Cuando llegaba la fiebre lo tumbaba otra vez de una manera No, y tú como estás- 10 días. estás un día, vuelvo y te repito, estás un día que tú dices, siente como Comiendo. pero al otro día estás con una fiebre que no baja de ninguna manera, tú sabes. Es algo
raro, rarísimo, es fuerte. Ajá. Para aquel que tenga dudas, ha pasado suficiente tiempo y tanto Miki como Nipsey y su familia se hicieron la prueba del COVID y ya están negativos, ¿no? Amén. Así que por eso están aquí, porque hay gente que Sí. se queda como con la duda. ¿Y por qué ustedes están ahí y les recibieron? Los que Así nos están viendo en la cámara, mira, Ahí aquí, está la aquí evidencia. está la prueba. Aquí está, mira la Negativo. Negativo, dice. Dice Muy negativo, bien. dice negativo, Muy la bien. tenemos. Gloria a Dios. Y es bueno aclararlo, Juan, Claro. porque hay gente que nos ve y dice, pero los eventos, esta gente. Mire, mi hermano, nosotros si algo tenemos es responsabilidad Sí, con señor. lo que hacemos con Sí, el señor. pueblo. Yo jamás me voy a exponer, ni voy a exponer gente, y mucho menos con lo que yo viví. Ajá. Y antes, ¿por qué no habíamos pisado Puerto Rico? Por eso mismo, porque antes de pisar a Puerto Rico, porque todo lo pasamos fuera de nuestra tierra, Sí. con una hija acá, nosotros solos por allá, o sea, no pudimos viajar, nos quedamos pillados en la Florida casi 30 días, Sí. y hasta que no tuvimos la prueba negativa, No, nos y montamos en también avión monitoreados por el departamento allá de de la salud salud de allá de la Florida. de la Florida, y que ellos pues nos dieron ya después que salió negativo, pues claro. Yo, nos dieron yo el sí le voy a aval. decir algo a la gente. El que vaya a Florida, quiero que sepa que hasta Mickey Mouse tiene COVID. Así que Ay, usted, Dios mío. usted cuídese de que en la Florida. para que lo sepa. Para que lo sepa. No, Está fuerte, eso es Mickey Mouse, eso es una palabra mía, pero esa es la realidad. Sí, La sí. Está Florida fuerte, sí. está, pero fuerte. Esa es la realidad, eso no puede tapar nadie. Ahí está la estadística, ahí está todo, el gobierno lo dice, y es la realidad. Es lo que viste, lo que No, es la realidad, y todos los días en la prensa sale que si cuántos miles y miles de contagios, esa es la realidad de la No, y nos Florida. dimos cuenta porque para aún hacerte la prueba estaba difícil. Que anteriormente nosotros habíamos estado en la Florida y para hacerte la prueba rapidito pues te daban cita al otro día. Nos dieron cita, bueno, como 3 o 4 días después. Y Ah, está un poco sí, difícil. sí, O sea, que el se ve ambiente- que hay mucha gente haciéndose la prueba porque está fuerte. Está fuerte, la realidad, esa es la realidad. Qué bueno Esa que es la- están aquí. Pero estamos Amén. vivos, estamos Qué bien, bueno, estamos qué bueno. contentos, Gloria a estamos Dios. activos, estamos Extrañando, con las tenis extrañando. puestas como Estábamos extrañando Así este mismo. tiempo. extrañándoles, de verdad, Sí, y señor. damos gracias a ese Señor por toda esa gente que estuvieron orando por Amén. demás. Así que, y mira, hay una enseñanza, el profesor Julito está por ahí. Julito también le tocó el COVID, para que lo sepa. Wow, este hombre que no se quita ni esa mascarilla para que tú veas. No, este es maniático, yo no sé cómo se le pegó eso, pero Pero está vivo. salió está ya vivo. también. Pero mira, la realidad es, hay una enseñanza que estuve leyendo que me gustó mucho. Va este hombre por el camino y mientras va caminando se encuentra con este caballero que está en un banco sentado y tiene un hilo rojo pegadito a su hombro, a su ropa. Es la experiencia esta de cuando uno se pone una ropa y tiene un hilito o algo, y alguien dice, mira, dame quitarte el hilito un momentito. Pero el hilito era rojo y entonces la persona se detiene y dice, mire caballero, un momentito, déjeme quitarle este hilo de acá. Le quita el hilo y eso abre una conversación entre ellos. Comienzan a dialogar de la familia, de aquello, de lo otro. Y tienen un tiempo donde el transeúnte, el que va caminando, se detiene a través de aquel hilito rojo para dialogar con el que está sentado. Y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando pasa el tiempo, la persona, el transeúnte, dice, me tengo que ir, qué bueno conocerle, qué bien, y demás. Suelta el hilito y va caminando y algo lo hace mirar hacia atrás. Cuando mira hacia atrás, ve que el caballero toma el hilito y vuelve y se lo pone en el hombro. Y se percata entonces que aquel hilito rojo era la excusa que aquel hombre utilizaba para detener gente en el camino, porque aquel hilito rojo era representativo de su soledad, de su falta de hablar con alguien, Wow. de su falta de ser escuchado. Estaba tiempo sentado allí en aquel lugar, que posiblemente muchos transeúntes pasaban, nadie le atendía, no tenía familia, no tenía nada. Pero aquel hilito rojo era una forma que él había creado para que alguien se diera cuenta de que él estaba allí, se detuviese y hablase con él. La pregunta en esta mañana es, ¿cuántas personas al lado tuyo tienen un hilito rojo esperando que te detengas, te paralices, que seas como el buen samaritano? Yes. La Biblia refleja y habla de un hombre que recibe una paliza, porque esa es la realidad, le dan una paliza a Jesús enseñando
a aquellos que le cuestionaban todo. Dice, mira, ¿quién es el amigo? ¿Quién es el hermano? ¿Quién es el que está contigo? Y Jesús le hace referencia y le dice, mira, un hombre recibe una paliza y pasaron gente por allí que tenían la potestad de ayudarle, de bendecirle, y nadie se detuvo. Mas sin embargo, a el menos indicado se dio cuenta que había un hilito rojo en la vida de aquel hombre y se detuvo, lo vendó, lo cuidó, pagó para que lo velaran y dijo, cuando yo regrese, si algo debe, yo lo voy a pagar. La vida nos presta escenarios o nos brinda escenarios donde nosotros debemos demostrar la empatía que tenemos para con los demás. A veces, y este asunto del COVID, trayéndolo a la mesa de nuevo, lo hemos hablado Vince y yo, de que a veces vamos tan rápido en la vida que se nos olvida que la gente que amamos o que la gente que está al lado de nosotros necesita de que nosotros nos detengamos en algún momento simplemente para preguntarle cómo estás, ¿estás bien? Hoy tenemos una sociedad que lo que hace es mirar hacia abajo. Y usted dirá, ¿qué es eso, Mickey Mulero? Usted va a una oficina, usted va a ver 30 personas sentadas, todos con el celular mirando hacia abajo. Y viene a mi memoria aquella enseñanza que mi papá utilizaba, decía de un hombre que pedía bendición, pero un campesino pedía bendición, pero se levantaba en la mañana, tomaba su machete, lo ponía debajo de su brazo, con su cabeza abajo, iba al campo, trabajaba con la cabeza abajo, volvía y se sentaba y dice, ¿cómo va a recibir bendición cuando tu cabeza está hacia abajo todo el tiempo? Entonces es interesante porque Jesús nos enseña a ser empático, a detenernos, a paralizarnos. Alguien ahí al lado tuyo que necesita una pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Hay alguien al lado tuyo que tiene un hilito rojo anunciándote si tan solo te detuvieses. La iglesia no puede ir tan rápido que no nos detengamos a atender las necesidades de la gente. Nosotros, los humanos, no podemos ir tan rápido que se nos olvide quién sirve, cómo sirvió. O sea, es posible que la gente hoy en día simplemente quieran un beneficio tuyo, pero cuando tú los necesitas no estén ahí. Eso es imposible. Y nosotros estamos llamados a que nadie se quede solo. Sí, hay gente que grita del corazón y dice, por favor, no te olvides de mí. No te olvides de mis lágrimas, no te olvides de mis súplicas, no te olvides de mi dolor, de mi tristeza. A veces caemos en el gran error, mi hermano, mi amigo, usted que me escucha ahora, que mientras todo está bien, ese es tu amigo, tu hermano. Llegó la crisis y tú seguiste de largo y se te olvidó detenerte y paralizarte. ¿Qué necesitas? La vida da la vuelta. Si el caso fuera al revés y eres tú el que necesitas, ¿te gustaría que alguien se detuviese? ¿Te gustaría que alguien te extendiese la mano? ¿Te gustaría que alguien preguntase por ti? Sin duda. ¿Te gustaría que alguien te abrazara, te consolara? ¿Te gustaría? Yo miraba al principio de año, nosotros con el COVID, mi hermano René que sufre una caída, operado, Cristín Di Clario operada, Ismael Ribé, Miranda, todos estos ministerios pasando situaciones tremendas. Y decía, ¿cuánto han dado todos estos ministerios? Y ahora mismo, ¿cuánta gente posiblemente los ha llamado? Se ha detenido para una ofrenda, para esto, para lo otro. No, la gente va en tropel, la gente va a las millas y no se ha dado cuenta que al lado suyo hay alguien que tiene un cordoncito rojo diciendo, detente, quiero escucharte, hay algo que tú tienes que dar, hay algo que tú tienes que decir, no te olvides de mí, hay algo que tú tienes que compartir. La iglesia tiene que saber que hay una gran necesidad, que la gente, mira, yo puedo
decirlo así en el espíritu, hay cordones rojos por donde quiera, al lado tuyo en el escritorio, ahí en la oficina, ahí en tu trabajo, ahí hay alguien que grita porque tú te detengas, porque le des de lo que tienes, que le des de lo que Dios te ha dado. Y tú dirás, pero es que yo no soy el adecuado. No, aquel samaritano no era el adecuado, pero sí, Dios tiene algo contigo. Utiliza las herramientas. Hay gente que dice, Señor, no te olvides de mí. Y a quien Dios va a utilizar es a ti a quien Dios va a utilizar. Dios va a utilizar tu abrazo, Dios va a utilizar tu cariño, Dios va a utilizar tu palabra, Dios va a utilizar ese gesto de amor. Hay gente que grita, Señor, no te olvides de mí. Y Dios dice, te quiero utilizar. No te olvides de mí. Quiero utilizar tus manos. Y no olvides. Quiero utilizar tus labios. lágrimas. No tienes que ser el experto en teología, no tienes que ser el más profundo. Simplemente párate, detente. Escucha a alguien, ora por alguien, bendice a alguien, abraza a alguien. Nosotros estamos acá para abrazar a alguien, para consolar a alguien. Hay alguien ahora mismo que tiene un cordón rojo gritando. Me siento solo, sola. Y Dios te dice, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo, yo no me olvido de ti. Señor. Aleluya. Aleluya. Aún cuando en mis labios Aleluya. la palabra yo no he hablado y ha sobrado a mi favor, tú conoces, Señor. Aún cuando en mi prueba se hace más grande el problema y con tu poder disipas el dolor. Hay una multitud hambrienta, una multitud desesperada, una multitud que necesita. Y un discípulo dice, Jesús, despídelos para que vayan, para que coman, para que compren, haga algo. Y Jesús dice, no hace falta despedirlo, darle vosotros de comer. En pocas palabras, deténganse, busquen, verifiquen, analicen qué pueden hacer, qué necesitan hacer. Vamos, esa multitud cuenta con ustedes. Ustedes no tienen que despedir a nadie. Esto lo vamos a resolver nosotros. Y yo vengo hoy con la autoridad del Espíritu Santo a decirle a un pueblo, a decirle a ti, dama, caballero, joven, niño, que Dios cuenta contigo. No te tienes que limitar. Mira que hay alguien que necesita. Hay alguien que necesita que tú le des un abrazo. Hay alguien que necesita una palabra. Hay alguien que necesita quizás una compra. Hay alguien que necesita una ofrenda. Hay alguien que necesita un consuelo. Hay alguien que necesita que tú te detengas. Hay alguien que necesita que tú te paralices ahora y hagas aquello para lo cual Dios te ha marcado. Óyeme, y vuelvo y te repito, tú me puedes decir, es que yo no soy teólogo, yo no soy predicador, no se trata de eso ahora, se trata de un favor, de una gracia que Dios le da a todo aquel que se conecta con Él. Y usted está conectado a la fuente, y el que está conectado a la fuente tiene agua para dar. Hay gente en sequía, hay gente que necesita que nos activemos en fe. Necesitamos ser empáticos con el dolor. Necesitamos no caminar como el transeúnte que pasa por el lado y no hace nada. Necesitamos paralizarnos y decirle al necesitado, aquí estoy. Y ahí en las líneas hay mucha gente necesitada. Ahí en los teléfonos hay gente que necesita, que tiene un cordón rojo para que alguien se detenga. Y nosotros acá en Nueva Vida nos detenemos hoy para orar por ti, para clamar por ti, para decirte que no estás solo, para decirte que no estás sola. Y estamos listos para recibir las llamadas de que necesite oración a esta hora. 787-993-9700. Aprovecha este instante, unas cuantas llamadas para que puedas pedir oración, recibir este momento especial de oración. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buen día, Dios los bendiga. Amén, amén. Pues yo estoy pidiendo oración por mi salud. Hace 11 años me diagnosticaron con artritis reumatoidea, fibromialgia. Pues me ha sacado de mi trabajo. Pues
Han habido condiciones con el hígado graso, la azúcar alta, pero pues orando y decretando, ¿verdad?, esta palabra de sanidad sobre mi vida y para que Dios guarde a mi familia y ellos puedan ser salvados. Hoy creemos Sí, fielmente Señor. Dios no se olvida. que Dios no se olvida, Amén. que Dios sana, que Dios Sí, lo hace. Señor. Amén. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Estoy llamando para pedir oración por mi nieto Jeremy Morán Rosa, ya que tiene cáncer en un ojito. Y pues ya terminó el primer ciclo de quimio, ahora va para el segundo y pues si no mejora, no hay mejoría, pues el médico está contemplando sacarle el ojito. Perdóneme la pregunta, ¿qué edad tiene el chico? Va para 3 añitos ahora en febrero 23. 3 añitos. Yo quiero aumentar su fe ahora mismo. Amén. Estando en Panamá, en una cruzada, traen esta niña aproximadamente 3, 4 añitos también, ¿verdad, Nancy? Tenía un tumor en un ojo del grande de prácticamente De una bola de béisbol. de una bola de béisbol, una cosa impresionante. Wow. Y yo recuerdo cuando la subieron a la tarima del altar, la unción de Dios era muy fuerte en aquel lugar. Y yo le dije, pastores, miren esto. Y ahí mismo dimos la palabra. Y yo recuerdo, a mí nunca se me va a olvidar ese día, cuando en la cara, en presencia de todos nosotros, aquel tumor desapareció Sí, inmediatamente. Sí, Señor. No fue que oramos, no, inmediatamente aquello hizo una cosa, jamás a mí se me va a olvidar. Y yo quiero que tu fe aumente. Dios. Nosotros vamos a orar por tu nieto, vamos a orar por esa criatura y yo voy a En nombre declarar de que ese Jesús. ojo no lo van a sacar Sí, de ahí. Señor, en el Eso nombre es. de Jesús. Amén. Eso es. Que el que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar y Dios va a hacer un milagro. Esta mañana aquí nos detenemos para declarar un milagro sobre esa criatura en el nombre de Jesús. Creo que Dios lo va a hacer. Una más por acá, se nos acaba el tiempo. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Quiero que oren por mi hija, que está en un periodo de separación. Y quiero que Dios la fortalezca, la cuide, la bendiga y la llene de su paz Sí, para que Señor. ella pueda seguir hacia adelante. Eso es. En el nombre de Jesús. Dios no se olvida. Procesos duros, donde hay tan envueltos sentimientos y tantas cosas. En el nombre de Jesús Pero declaramos. declaramos y creemos y confiamos que el abrazo de Dios está ahí en medio de todo proceso. Incluimos a la gente que nos escribe vía WhatsApp, incluimos a todas las peticiones que postean en la página del Facebook Live de Nueva Vida. Cada una de las personas que ha escrito, recuerden que sus peticiones están delante del Señor y que en esta oración que el evangelista Mickey Mulero hace junto a su esposa Nimsi y nosotros como equipo aquí de En Ruta, el Dios del cielo las escucha y el Dios del cielo las contesta. Amén. Creemos fielmente que tu hilito rojo detiene, Alguien se detiene. alguien se detiene, Alguien Dios trae. Sí, Señor. alguien Dios trae, Sí, amén. pero sobre todo Dios está ahí. Padre, Tú conoces, Señor, en el nombre de Jesús, tu hijo amado, aún cuando en mis labios. tu mano no se ha cortado para bendecir, tú sigues ahí haciendo extraordinariamente milagros poderosos. Y nosotros nos paramos en la brecha ahora para declarar salvación, liberación, restauración, salud. Yo presento a esa criatura de 3 añitos y envío la palabra y declaro que los doctores van a ser sorprendidos por lo que tú haces en esta mañana. Señor, esta oración va extensiva a todo paciente de cáncer, todo paciente en el hospital, toda persona que está ahí pendiente a laboratorios, todos los que están, Dios mío, afectados. Declaro salud ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque por su llaga fuimos curados y nosotros creemos que tú haces milagros todavía. En el nombre de Jesús, tu hijo amado, bendice, consuela, levanta, restaura. Señor, hay gente que tiene un cordón rojo gritando que alguien se detenga. Y yo declaro con fe que tu Espíritu Santo ahí se para, se detiene para abrazarlos, para consolarlos, para hacerles sentir que no están solos, que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos como iglesia, como pueblo tuyo a ser empático, a no seguir caminando, a no seguir de largo, sino que nos podamos detener. Señor, abrazar, consolar y no olvidar jamás a los nuestros que están caídos por alguna situación. En el nombre de Jesús.
Gracias Dios. Amén. Dice. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Viene Epicentro ahora para el Bithorn. Estadio Irán Bison, estacionamiento de Estadio Irán Bison, el 27 de febrero. Estamos ya, esto de COVID nos atrasó un poquito, pero vamos a la milla, está todo ready. 27 de febrero a las 5:30 de la tarde, Nueva Vida presenta este evento, así que eso es algo poderoso. Alex Zurdo está en Puerto Rico con toda su banda ese día, Samuel Hernández, Nimsi, y hay otras sorpresas por ahí. Interesantísimo, que eso viene. Recuerde que es drive-in, es un drive-in. Es un drive-in, es en el carro. Es en el carro, para que nadie. Así que va a estar las estaciones, todo se está trabajando bien chévere. Así que. Epicentro, Excelente. 27 de febrero. 27 de febrero, así que. Hora, ¿qué hora? 5:30. A las 5:30. En el Bithorn. Estadio Irán Bison, ahí, Plaza América, ahí donde forman una feria, ahí vamos a estar. Estás invitado, no puedes Qué bueno, faltar. no. Estaremos allí. Gracias, Vamos. Vicky. Mucho todo. éxito, Un abrazo, bendiciones. familia. Abrazo grande. Nimsi López, Vicky Mulero, chequea sus cuentas en las redes sociales. Bueno, en breve un invitado muy especial para un tema profundo. No se vaya nadie.